Ok, hermanos, hoy vamos a ver un tema. Si nos da tiempo lo veremos completo el día de hoy, si no, continuaremos el próximo domingo. El tema es la predestinación. Esta enseñanza, esta doctrina, que a veces se ha malinterpretado, se ha malentendido, pero hoy vamos a tratar de explicarla a la luz de la palabra de Dios. Estaba viendo yo un debate entre un ateo y un cristiano. El ateo tenía este concepto como mucha gente tiene. Él te decía o argumentaba lo siguiente: que Dios ha hecho un muy mal trabajo en la tierra, porque muchas especies de animales se han extinto, porque el hombre ha sufrido plagas, enfermedades, guerras, violencia. Pero este concepto está distorsionado porque muchos piensan que la humanidad o todo lo que hay en la tierra es como una marioneta que Dios mueve, que Dios maneja, y esto no es así. Dios creó todas las cosas. ¿Sí? Él estableció normas, estableció reglas. La tierra está a exacta distancia del sol para que no nos quememos ni para que no nos congelemos. La tierra gira alrededor de su eje en una inclinación perfecta para que los rayos del sol también no destruyeran la vegetación ni nos dañaran. Hay un cambio en las estaciones por la temperatura, la dirección de los vientos, la humedad, etcétera. Dios estableció todo correctamente, ¿no? Sin embargo, aunque Dios conoce todas las cosas, tenemos una oportunidad. Usted y yo, todas las personas tienen la oportunidad de decidir. ¿Usted cree que no sabía Dios que Caín iba a matar a su hermano Abel? Pues sí sabía, pero Dios quiso intervenir hablando con Caín. Le dice: ¿por qué te enojas? Ten cuidado, si sigues así, mira, el pecado está ¿dónde? A la puerta. Nosotros no somos una marioneta, no hacemos lo que Dios, ojalá hiciéramos lo que Dios quiere, ¿no? Pero somos personas, somos seres pensantes, individuales, con una voluntad propia. Entonces, cuando se habla de la predestinación, algunos tienen una distorsión en este concepto. Piensan que Dios es malo, es injusto, porque Dios escoge a unos para ir al cielo y escoge a otros para irse al infierno. No, la predestinación se basa en el amor de Dios. Voy a poner este ejemplo para que más o menos lo entendamos, es muy sencillo, ¿verdad? En una carrera, los organizadores establecen la ruta de la carrera y establecen dónde va a ser la meta, ¿va? Los corredores que se inscriben van a tener que hacer el recorrido y llegar al destino. Ya está predestinado a dónde deben de qué, de llegar a la meta. Los organizadores no saben quién va a ganar, ni qué competidor va a abandonar la competencia si se lastima, si se cansa, ni si uno hace trampa o el otro no, ¿va? Pero ya hay una predestinación acerca de cómo va a ser esa carrera y a dónde tienen que llegar. Es así el concepto de la predestinación. Todos estamos predestinados a estar por la eternidad ¿con quién? Con Dios. Aunque Dios conoce todas las cosas y sabe quién no va a poder, pero todos tenemos la misma oportunidad. No es que sea Dios injusto, lo que pasa es que cada uno va a tomar sus propias decisiones. Entonces vamos a hablar en este tema, vamos a hablar de la doctrina de la predestinación, lo que se llama la precognición y el libre albedrío, la elección, la predestinación. Vamos a tocar un tema del calvinismo, que es un resumen, y la semana que entra vamos a tener un repaso y una evaluación, ¿ok? Entonces ponga mucha atención a lo que vamos a hablar el día de hoy. Todos los que aman la Biblia se encontrarán con temas que a veces resultan un poquito más difíciles unos que otros. El apóstol Pedro lo mencionó en una de sus cartas,
explicando acerca de lo que Pablo escribía en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16. Segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, en el verso 16, dice: casi en todas sus epístolas, está hablando, si usted lee el versículo anterior, está hablando de Pablo. Dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, hay gente que malinterpreta la Biblia. Por eso hay tantas religiones y hay tanta diferencia entre las religiones. Aunque hablan de la Biblia, no todos creen lo que dice la Biblia. Y algunos malinterpretan. Voy a poner un ejemplo nada más. Hay una doctrina que se llama salvo siempre salvo. Quiere decir que quien verdaderamente es salvo nunca se va a perder, haga lo que haga. Eso pues no es lo que dice la Biblia. Porque somos salvos por fe. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios, del castigo que nosotros merecíamos. Pero dice la Escritura: séme fiel hasta dónde. Si tú no eres fiel hasta la muerte, no vas a tener la recompensa, que es la corona de la vida. Entonces no es de que si la salvación se pierde o no. El que se va a perder o no eres tú, de acuerdo de tus propias decisiones, ¿verdad? Entonces, aunque nos regocijamos en la simplicidad de la Escritura, porque no se necesita ser erudito ni tener un doctorado para entender lo que dice la Escritura, hay que reconocer que existen algunas partes, algunos conceptos que requieren que pongamos atención. Primero, que pidamos en oración la revelación del Espíritu Santo. No se entiende la Biblia con inteligencia humana, sino a través de la revelación de su Espíritu Santo. Entonces, una de estas verdades es la predestinación, lo que estamos hablando en esta mañana, que es profundo. Se ha escrito libros acerca del tema. Cuando se habla de la predestinación fuera del contexto bíblico, se le tiende a dar demasiada prominencia, como decían: no, pues Dios ya escogió a unos y a otros no. Esto ha causado que se malinterprete su significado y su base bíblica. Entonces vamos a entender la doctrina de la predestinación. Tiene que ver con ese plan de Dios. Como les decía, aquellos organizadores de una carrera, Dios tiene un plan para la humanidad. Dios no tiene la culpa que la humanidad haya torcido su camino y que continuamente busca hacer solamente el mal. Dios preparó las cosas para nuestra salvación. Entonces, hay tres conceptos, tres palabras que tenemos que entender para que esto nos quede claro con la soberanía de Dios. La primera es la precognición. Quiere decir que Dios tiene conocimiento previo de todas las cosas. Él ya sabe lo que va a pasar. Pero Dios no va a estar interviniendo en tu vida para que arreglarte tu vida, ¿no? Tú tienes que tomar tus propias decisiones. Esto quiere decir el libre albedrío, significa que tienes la voluntad. Dios no tiene a nadie aquí a fuerzas, ni tampoco Él obliga a pecar a nadie. Es una decisión personal. Pero también hay otro concepto que es la elección. Cuando se elige algo, es algo que se escoge. Y por último, la predestinación. Vamos a ver que estos tres atributos o cualidades son de Dios y hablan de su poder, de su grandeza. Primero vamos a entender lo que es la precognición, o sea, que Dios conoce de antemano todas las cosas. Él lo sabe ya de antemano. Cuando dice la Escritura que Jesús no necesitaba que alguien le dijera, Él ya entendía lo que las cosas iban a suceder. Incluso Él sabía los pensamientos de las personas. Cuando es invitado Jesús a aquella cena con un fariseo llamado Simón, Jesús está allí cenando, llega una mujer, entra a la casa sin ser invitada, se pone a los pies de Jesús, empieza a llorar, con sus lágrimas le lava los pies, le besa los pies, se los enjuaga con sus cabellos. Entonces dice la Escritura que Simón, el que lo invitó, decía entre sí, o sea, eran pensamientos.
Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esa que le está tocando, porque es una mujer pecadora, o sea, tenía ya una fama esa mujer. Y entonces dice Jesús, entendiendo lo que él estaba pensando, le dijo, y ustedes pueden leer esa parte, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces. Quiere decir que Dios sabe lo que tú estás pensando, sabe las tendencias que tú tienes, sabe la facilidad que se te da para desobedecerle, pero aún así muestra su amor porque te da la oportunidad de conocerle. Entonces, Dios es omnisciente, significa que conoce todas las cosas y sabe desde el principio lo que va a suceder al final. Nada le es oculto. Dios tiene claro y completo conocimiento de los eventos antes de que estos ocurran. Vamos a ir aquí mismo en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esta palabrita presciencia, o sea, el conocimiento previo que tiene Dios. Fuimos escogidos, elegidos. ¿Con qué propósito? Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este concepto, para quien sea nuevo, a veces dice, bueno, ¿por qué tendríamos que ser rociados? Bueno, Dios había establecido que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, lo que significa que sin sangre derramada no se perdonaban los. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, esto se hacía con animales, pero hoy Jesús dio su sangre para borrar todos nuestros pecados. En Romanos capítulo 8, verso 29, en lo que ustedes lo buscan, voy adelantando este mismo concepto. Entonces esa presciencia, este conocimiento previo que tiene Dios, permitió, él entendió que no había otra manera en que la humanidad se salvara. Romanos 8, 29, por eso dice en San Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo unigénito. Estamos buscando 8, 29 de Romanos. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo eso Dios sabía de antemano, que el hombre, la humanidad, el hombre y la mujer necesitaban una ayuda, porque por sí mismo nunca iba a poder llegar a Dios. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, dice uno de los salmos, mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios conoce a las personas incluso antes de que nazcan. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, o sea, esa es la meta. No quiere decir que Dios escoja a unos sí y a otros no, sino que la predestinación significa que toda la humanidad tiene la oportunidad de llegar a esa meta, y esa meta es para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la meta. Entonces no hay contradicción entre lo que es la precognición de Dios y el libre albedrío del hombre. Dios conoce, pero también conoce tu potencial. Si tú te arrepientes y vienes a su gracia, Él puede transformar tu vida. ¿Cómo es posible que hombres tan malos, que han hecho cosas tan malas, cuando entregan su vida a Dios, son transformados en otras personas? Eso no lo puede hacer el hombre mismo, porque el hombre tiene la idea de que él puede hacer muchas cosas. No, si tú te esfuerzas puedes cambiar, es lo que dicen, por ejemplo, los alcohólicos, ¿no? Pero no, ellos mismos aceptan, no, es que soy alcohólico y alcohólico me voy a morir, esta enfermedad no tiene ¿qué? Cura. Pero cuando una persona que tiene problemas de alcoholismo entrega su vida a Jesús y deja que Dios haga la obra en su vida, Dios le sana.
deja de ser esa persona que fue y ahora es convertida en una nueva persona. El hecho de que Dios sepa todo no quiere decir que Él va a decidir por ti. La decisión la vas a tomar tú. El hombre tiene la libertad de decidir por Jesús o no, pero Dios ya sabe lo que cada hombre y mujer va a decidir y va a hacer. Libre albedrío quiere decir que tú escoges si te salvas o no, o sea que si crees o no en Cristo para salvación. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos de 3 y al 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Dios quiere que la gente se vaya al infierno? No, Dios quiere que haya enfermedades, que los niños mueran por violencia, chicos. ¿Eso es lo que Dios quiere? Cuando Jesús nos enseña a orar en el Padre Nuestro, dice: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás ¿en dónde? Hágase tu voluntad en la tierra como se hace ¿dónde? Quiere decir que lo que se hace en la tierra no es la voluntad ¿de quién? De Dios. Dios no quiere que los niños mueran niños, ni que sean violentados por sus padres, ni que haya tanta injusticia, maldad, enfermedad. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nos pone delante. Él le puso al pueblo de Israel esto: si delante de ustedes está la bendición y la maldición, tú la vas a escoger, pero Dios dice: yo te recomiendo la bendición para que vivas. Entonces dice, Él quiere que todos los hombres, no nomás unos sí y otros no, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Precognición quiere decir entonces definir y determinar de antemano, de marcar los límites por adelantado. Vuelvo a poner el ejemplo: cuando se organiza una carrera hay que establecer la ruta y saber dónde se va a marcar la meta, porque si no, imagínense, en el campo dijeran: usted corra hasta donde quiera, el que llegue primero gana, pero llegar primero ¿a dónde? Tiene que haber ¿qué? Una meta. Todos los detalles de nuestra salvación fueron arreglados en la eternidad pasada, antes de que el mundo fuera creado y el tiempo comenzara. Dios, cuando creó a Adán, tenía la idea de que viviera con él para siempre, pero tenía que tomar sus propias decisiones. Algunos les digo que quieren culpar a Dios. Dice: es que Dios tiene la culpa. ¿Para qué pone en el huerto la tentación, el árbol? Si Dios no quería que el hombre comiera de ese árbol, no lo hubiera ¿qué? No, lo que Dios le dio la oportunidad a Adán, ¿de qué? De obedecerle o de no obedecer. Él iba a tomar sus propias decisiones. Todos, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos quiere decir que todas las bendiciones que el mismo Espíritu Santo daría desde el comienzo hasta la eternidad, incluyendo la santificación de los creyentes. En Romanos, nuevamente en el capítulo 8, vamos a regresar. Cuando vamos entendiendo esto, entonces vamos a comprender cómo es que Dios obra, ¿verdad? Y evitar errores. Hay mucha gente, Romanos 8, del 28 al 29, hay mucha gente que tiene esta idea: no, es que Dios es amor, no creo que un Dios de amor me vaya a mandar a mí al infierno. Eso significa que no conoces a quién, a Dios. Sí, Él no te quiere mandar al infierno. Tú vas ¿para dónde? Tú vas para allá. No es que Dios te vaya a mandar, es tu decisión que te está llevando hacia ese lugar. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó? Están destituidos de la gloria de Dios.
quiere decir que no tienes acceso por tu pecado, pero hay alguien que ya pagó por tus pecados. Tienes que recibir el perdón de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, aquí en Romanos 8, 28 y 29, y sabemos que los que aman a Dios, aquí voy a hacer un paréntesis, Jesús dice, si me amáis, guardad. Mucha gente dice que ama a Dios. Usted pregúntele a su vecino, a su papá, a su mamá, a su tío, o usted, ¿tú amas a Dios? Sí, yo lo amo. Es mentira, no lo ama, porque Jesús dice, si me amas, guarda mis qué. O sea, amar es comprometerse. Amar a Dios significa estar comprometido ¿con quién? Con Dios. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todo lo que pase va a ser para su propio bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, quiero que entendamos bien este concepto y este versículo. Conforme a su propósito. Su propósito es que usted y yo le obedezcamos y un día estemos con Él por la eternidad. Ese es su propósito. Pero si usted y yo no le obedecemos, no se va a cumplir su propósito. ¿En dónde? Entonces, aunque digas que amas a Dios, todas las cosas no te van a ayudar. ¿Para qué? Para bien. Los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, ya lo dijimos, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, la meta es ser como Cristo. Si usted no va en esa dirección, pues no va a llegar a donde Dios quiere que usted llegue. Ahora en Efesios capítulo 1, verso 11. Efesios capítulo 1, verso 11. Nos habla de una herencia. Los padres dejan herencia ¿para quién? Dice, es que el padre debe heredar al hijo, no los hijos deben de heredar ¿a quién? A los padres. Efesios 1, 11. Y dice, en él asimismo tuvimos herencia, está hablando de la obra de Cristo. En él asimismo tuvimos una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, esa herencia no es exclusiva solamente para nosotros, no, es para todos, pero tienen que tomar la decisión correcta. Allí está la herencia, ahí está la predestinación, y es porque Dios quiso hacerlo. Dice, según el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Propósito, aquí quiere decir que Dios, al ejercer su deseo soberano, diseñó ese plan en la eternidad pasada para mostrar su gloria en los tiempos venideros. Dios ha sido paciente con la humanidad, porque no ha llegado el fin. Mucha gente, el apóstol Pedro lo escribe, dice, muchos tienen por tardanza que Jesús venga otra vez. Pero lo que la gente piensa que es una tardanza es la misericordia de quién. Bueno, si se hubiera acabado todo hace 100 años, nosotros no hubiéramos no hubiéramos tenido ninguna oportunidad, pero hoy tenemos esa oportunidad. Entonces, dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Designio nos habla de la forma y los métodos que él usa para realizar su propósito. Si Dios quiere que crea en él, hay quien piensa así, que se me aparezca, ¿verdad? Para que yo crea en qué, en él. Es que no es a como tú quieras, ¿verdad? Es a como él quiere, ¿verdad? Hay otras personas que dicen, no,
yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. Pues déjame decirte que estás mal, porque no es a tu manera, es a la manera de ¿quién? Es a la manera de Dios, porque Él nos habla del designio de su voluntad. Dios aún predispuso para nosotros buenas obras. En Efesios, ahí mismo donde estamos, pero ahora en el capítulo 2, en el verso 10, dice, porque somos hechura suya, o sea, Él nos hizo. Efesios 2:10, aquí en lo que lo van encontrando, dice, porque somos hechura suya. Bueno, hay muchas personas que también tienen un concepto equivocado, erróneo, lo hemos dicho muchas veces, lo vuelvo a decir. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Bueno, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Adán no es hijo de Dios. Adán fue creado ¿por quién? Fue hecho ¿por quién? Por Dios. Eso no lo convierte en su hijo, lo convierte en una creación, una criatura. Somos hechura suya. Podemos llegar a ser hijos de Dios mediante el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción por el cual, dice la Escritura, clamamos Abba, Padre, o Padre mío, o Papito nuestro. Entonces somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús con un propósito. Dios no puso a Adán ahí nomás para que ahí estuviera, sino le dio un propósito. Dice, tú vas a gobernar sobre todas las bestias, tú le vas a poner nombre a todo lo que se mueve, y vas a poder disfrutar de este huerto que yo sembré, dice Dios, y va a tener comunión directa ¿con quién? Con Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Voy a explicar también un error. Mucha gente en algunas religiones piensan que tienen que hacer buenas obras para alcanzar el perdón ¿de quién? De Dios. Dice la Escritura que no es por obras para que nadie puede llegar al cielo y decir, no, yo estoy aquí porque yo me la gané, yo era tan bueno, yo ayudaba a estos y ayudaba a qué. No, dice que es por gracia. Pero las buenas obras son el reflejo de tu agradecimiento y de tu amor ¿a quién? A Dios. Por eso tienes que hacer buenas obras. No te vas a ganar nada porque fue gratuito. Bueno, gratuito es un decir, porque se pagó un precio. El precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que estas buenas obras fueron preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Para qué son estas buenas obras? En Mateo capítulo 5, verso 16. Mateo capítulo 5, verso 16. Nos habla de las buenas obras. Ok, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que hagan y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre nuestra luz. Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz se enciende para estar en un lugar en alto. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mira, hay mucha gente, no lo digo como crítica, sino como para que pongamos atención. Hay mucha gente que usted puede conocer en muchos lugares que dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo me reúno aquí, yo me reúno allá, yo tengo tantos años de ser cristiano. Bueno, usted y yo podemos decir muchas cosas, pero el cristiano no se manifiesta en lo que usted diga, se manifiesta en la forma en que usted vive. Hay mucha gente que dice que es cristiano y casi le decimos, ¿sabes qué? Mira, no digas que eres cristiano porque dice la Escritura, por sus frutos los conocen. El árbol bueno se conoce ¿por qué? Por sus frutos, y el árbol malo se conoce por sus frutos. No es lo que tú digas, es lo que tú eres. Y aquí dice que nuestra luz debe de
alumbrar delante de los hombres para que al ver nuestras obras, ¿qué hagan? Glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, porque de otra manera muchos dicen, ¿cristiano? ¿Como fulano? ¿Para ser como fulano? ¿Como fulana? Ve, es cristiano, ve lo que hace. ¿Sí me entienden? Dice que por nuestra causa el nombre de Dios es blasfemado. Entonces, al contrario, cuando alguien se porta adecuadamente, la gente lo reconoce y dice, mira, sin que ande diciendo que es cristiano, es una persona honesta, es diferente, ¿verdad? Brilla en medio de la oscuridad. Entonces, todo lo que hacemos debe de darle gloria ¿a quién? A Dios. Ahora vamos a ver otro concepto, el concepto de la elección. El segundo atributo de Dios y sus planes es la elección. Elección quiere decir que Dios nos escogió de manera soberana, porque Él puede escoger, que Él solamente decide y eterna, o sea que es para siempre. En Efesios, nuevamente en el capítulo 1, pero ahora los versos 3 y 4, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1, 3 y 4, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Voy a volver a explicar este concepto de la elección también para que no lo malentendamos. No es este concepto como el decir que Dios dijo, este sí y este no. No. Fuimos elegidos todos con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la elección. No es que medio te portes bien o medio te portes mal, o con Dios o eres o no eres, ¿verdad? Por eso el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Como quieras, cuando tengas tiempo, cuando tengas ganas, cuando te nazca, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no voy a la iglesia, pero cuando me nazca, cuando siento voy. Pues estás mal. Debes de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La elección es de que llegues a ser santo y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en Cristo. Dice que nuestra vida está escondida en Cristo. O sea que Dios nos escogió dentro de Cristo, en el propósito de Cristo, por la persona de Cristo, por medio del plan de salvación basado precisamente en Él. Los que están en Cristo son los que están escogidos por Dios, como vimos en 2 Corintios 5:17. Vamos a entender que fuimos escogidos para salvación en Cristo, porque cada uno tiene libre elección, sino que fuimos escogidos en Cristo, o sea, que Él, al acogernos al plan de salvación en Cristo, pasamos a ser de los elegidos. ¿Qué quiere decir? Lo que Jesús le dijo a los discípulos. Jesús le dijo y nos dice a nosotros, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Porque usted podrá decir, no, yo vengo a la iglesia porque soy tan bueno, porque tengo tantas ganas. No, a todos nos cuesta trabajo, muchas cosas. Pero estamos aquí porque Dios nos escogió. Hemos sido escogidos ¿por quién? Por Dios. Y entonces el que no viene, Dios ya lo desechó. No, Él también tiene la oportunidad, la cosa es que tome su propia decisión. Fíjate también que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él, como vimos en Romanos 8:29, que dice que nos predestinó para ser de acuerdo a la imagen de su Hijo. Todos los elegidos están perfectamente seguros en Cristo. Nos escogió
para santidad, no para perdición. Los elegidos no pueden ser deselegidos. Si ya nos eligió, no vaya a ser que nos deseche, pero hay que tomar las decisiones correctas. Porque les digo, a veces se malentiende y ese concepto de que, bueno, es que Dios, si ya lo acepté, pues no importa cómo me porte, ni lo que haga, ni lo que diga, pues ya Dios, ya estamos del otro lado. No, esto no es así, ¿verdad? Dice que si Dios no perdonó incluso a los ángeles que pecaron, sino que los envió a prisiones de oscuridad, a nosotros tampoco nos va a perdonar si pisoteamos la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Allí en Hebreos. Entonces, vamos a ver en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Entonces, la decisión es que tú te conviertas en oveja ¿de quién? De Cristo. Él es el pastor. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da, ¿por quiénes? Por las ovejas. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz, yo las conozco, ¿y qué hacen sus ovejas? O sea, no van para otro lado, van para donde va el pastor. Y yo les doy, porque Él tiene la oportunidad, el derecho de darnos vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, les digo que es importante que entendamos, ¿verdad?, estos conceptos, porque hay quien malinterpreta esto y dice: bueno, si ya estamos en las manos del Señor. Él dice: mire, yo tengo todo poder, a mí nadie va a venir a arrebatarme de tu vida, de mis qué. Pero si tú te vas, yo no te voy a detener a fuerzas, ¿verdad? Yo no te voy a tener aquí a qué, a fuerzas. Es como aquella parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Le dijo: papá, dame la parte de herencia que me corresponde. El papá muy bien le pudo decir: no te voy a dar nada y aquí vas a estar a fuerzas, ¿verdad? ¿Qué hizo el padre? ¿Te quieres ir? Pues vete, ¿no? ¿La tuvo que vivir o no? ¿Tuvo que sufrir? Al final regresó. ¿Se lo pudo haber evitado? También, pero fue su propia decisión. Nadie te va a arrebatar, o sea, el diablo no tiene ese poder, ni nadie te va, dice la Escritura, que ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni desnudez, ni espada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero si tú te quieres ir, las puertas están ¿cómo? Abiertas. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces, la elección va en dos sentidos: la elección de Dios sobre nosotros y la elección nuestra de obedecerle ¿a quién? A Dios. Ahora ya vamos a otro texto, vamos a Romanos capítulo 8, otra vez, versículos 31 al 34. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, o sea, Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Tú estás seguro en las manos de quién? De Dios. Tú estás seguro en sus manos. Nada te va a arrebatar
de su amor, de su protección. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por eso, aunque el diablo Satanás es el adversario, el acusador, cuando él quiere acusarnos delante de Dios, mira a fulano, mira a sultano, pero Jesús es nuestro abogado, ¿no? Dice, sí, pero yo ya le ¿qué? Ya le perdoné, ¿no? Yo ya le justifiqué, yo le otorgué la gracia que le cubre y ya no lo hace culpable. Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede ¿por quién? Por nosotros. Tenemos a alguien que intercede. No hay otro mediador, dice la Escritura. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Aquí mismo en Romanos 8, 35 a 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es lo que yo les comentaba hace un momento. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, lo que acabamos de ver, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Hoy está este caso de aquellos hermanos que han sido expulsados de su comunidad allá en Oaxaca, ¿no? Y algunos les tumbaron su casa, quemaron la iglesia, y nos duele, ¿eh? Pero ¿quién les puede quitar la morada que Dios tiene para ellos en el cielo? ¿Quién les puede quitar eso? Nadie. Dice, tenemos de Dios una casa no hecha de manos de ¿qué? Preparada por Él en el cielo. Por eso dice, estoy seguro que todos los padecimientos que usted y yo tengamos en esta vida no son comparables con la gracia venidera. Amén. En todas estas cosas, ¿no? Aunque ellos piensan que ganaron y que expulsaron a estos hermanos y que ellos perdieron todas sus cosas, no, ellos son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada nos puede separar de ese amor. Entonces los escogidos de Dios fueron escogidos para ser instrumentos para la gloria de Dios, como dice ahí mismo en Romanos, pero en el capítulo 9, versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Amén. Preparó de antemano, hablamos de la precognición, preparados de antemano. Entonces esta elección es de acuerdo a la precognición de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, nos dice, elegidos según la presciencia, ya lo habíamos leído, se los repito, elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados
con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Entonces esa elección es completamente por gracia, separada de cualquier mérito humano. En Romanos capítulo 9, verso 11, dice, pues no, aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Amén. Ese es el mérito es de Dios. 9:11. El mérito es de Dios, no es de nosotros. Aquí mismo en Romanos, pero ahora sí en el capítulo 11, versos 5 y 6, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, da este ejemplo en esta escritura de que es por la gracia de Dios, no depende de lo que hagas o dejes de hacer, pero las obras son el resultado de tu agradecimiento, de tu amor por Dios. En San Juan capítulo 15, verso 16, nos dice que la elección procede del deseo de Dios, de su corazón. Juan 15, 16. Jesús les dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Él nos eligió para que llevemos fruto y para que nuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La elección es el acto soberano de Dios en el cual algunos son escogidos entre la humanidad para Él. Aquí mismo en San Juan 15, pero en el verso 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Por qué es que a veces nos rechaza la gente? ¿Por qué la gente dice, esos están locos, esos aleluyas, ¿va? Bueno, si el mundo nos amara, es porque fuéramos ¿de dónde? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué hace? Os aborrece. Vayan buscando Lucas 6:13. Esa elección es un acto soberano de Dios, en el cual ciertas personas son escogidas, son apartadas para su servicio, para un servicio distintivo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Ahora, tenía muchos discípulos Jesús. Recuerden que también dice que envió a otros 70. Pero de los discípulos escogió ¿a cuántos? A 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, que significa enviado. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 17 y 18. Después vamos a ir a Hechos de los Apóstoles 9:15. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, el Evangelio dice que es locura, pero ¿locura para quiénes? Para los que se pierden. Pero para nosotros, quiere decir para los que se salvan, es poder de Dios. Hechos 9:15.
el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, le dijo a Ananías que fuera con Pablo. Dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Entonces vimos la precognición, el libre albedrío y la elección. La semana que entra vamos a concluir este tema precisamente con el centro que estamos estudiando, que se llama la predestinación. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos